¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Antes que otra cosa, muchas gracias a todas y todos por sus mensajes, por sus preguntas, por su preocupación en torno a Odín. Muchas gracias. Está ahorita internado, pero estamos confiados y seguros de que va a salir bien, ¿no? Del tratamiento que le están brindando oportunamente las autoridades médicas. Así que muchas gracias de verdad a todos y cada uno por sus mensajes y por sus abrazos a la distancia. Oigan, a ver, entremos en materia. ¿La oposición aceptará el resultado del próximo 2 de junio? Porque se la han pasado repitiendo en todos los foros posibles que Andrés Manuel López Obrador no aceptará dicho resultado, que Claudia Sheinbaum no aceptará dicho resultado. Sin embargo, jamás se les ha preguntado o jamás han respondido en realidad si ellos aceptarán el resultado. ¿O usted recuerda alguna declaración de Alejandro Moreno, de Marco Cortés, de la propia Xóchitl Gálvez, de Claudio X González, de Ricardo Salinas Pliego, en fin, de todos estos integrantes del equipo de Xóchitl Gálvez, directo o indirectamente, aceptar en un momento dado que aceptarán el resultado del próximo 2 de junio? Vamos con la información relacionada con este tema y después le damos la opinión. ¿Por qué le digo que desde mi punto de vista no van a aceptar en ningún sentido que perdieron? O por lo menos van a tratar de incendiar la pradera en algunos lugares en donde creen que tienen posibilidad todavía de ganar. A ver, de entrada la información, ¿no? La información, bueno, el presidente de la República hoy por la mañana asegura que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. El presidente hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar el próximo 2 de junio con tranquilidad, dice, sin temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto. ¿Qué más dijo el presidente de la República? No, que dé un ejemplo de democracia. Fue lo que le pidió a la ciudadanía. Ahora, se empiezan a dar a conocer ya los últimos números de las encuestas. Recuerde que a partir del jueves comienza la veda electoral y las encuestas, ¿qué es lo que informan? A ver, polls.mx presenta su encuesta y señala que Claudia Sheinbaum en este momento se encuentra en 53% del voto contra 31% de Xóchitl Gálvez y ojo, 15% de Jorge Álvarez Maínez. Supuestamente, la encuesta que nos dice polls.mx es que Sheinbaum comenzó el año con el 65% y habría perdido pues ya una cantidad de 12 puntos al 27 de mayo. Xóchitl Gálvez empezó en 29 y tendría 31, es decir, solamente habría ganado 2, mientras que Jorge Álvarez Maínez es el que supuestamente, bueno, según esta encuesta, habría pues recabado todos los votos que fue perdiendo Sheinbaum, ya que empezó con un 5% y alcanza en este momento el 15%. Aún así, la diferencia entre Sheinbaum y Xóchitl pues es considerable. En definitiva, 22 puntos para ser exactos, mientras que la diferencia entre Gálvez y Jorge Álvarez Maínez es de 16 puntos. Bueno, con eso cierra ya Polls.mx. En el caso de Buendía y Márquez para el Universal, cierra con Sheinbaum con 54%, Gálvez 34% y Maínez 12%. 54% entonces para Sheinbaum, 34% para Gálvez 12% para Maínez. Hablamos de un 20% de diferencia entre el primero y el segundo lugar, un 22% entre el segundo y el tercero. ¿Qué otras encuestas se fueron presentando? Permítame un segundito, aquí las tenemos a todas seleccionadas, bueno, las que se van a conocer el día de hoy y que nos ayudan precisamente pues a ir entendiendo cómo se va desarrollando esta discusión. Que ojo con esto, es por mucho un tema interesantísimo este de las encuestas. Mitofsky cierra con el siguiente parámetro: 56% Claudio Sheinbaum, 31% Xóchitl Gálvez, 11% Jorge Álvarez Maínez. Si nos damos cuenta, las tres encuestadoras van prácticamente por el mismo camino, una diferencia de más de 20 puntos entre el primero y el segundo lugar,
¿no? De entre 15 y 20 entre el segundo y el tercero. Y sobre todo nos muestran algo que en la plática que tuvimos con Roy Campos lo ejemplificó de manera muy concreta. El poco movimiento que hay en torno a la figura de Xóchitl Gálvez. En realidad, las tres encuestas a quien más movilidad le dan de manera positiva es a Jorge Álvarez Maínez, al que han visto crecer de enero a la fecha. En el caso, por ejemplo, de Mitofsky, hablamos de 4 puntos, ¿no? Mientras que Xóchitl Gálvez creció un punto. Ya vimos que Pols la pone en un crecimiento de 2 puntos, mientras que en el caso de Buendía y Márquez le dan un crecimiento, permítame un segundito, de 2 puntos también. Pero Jorge Álvarez Maínez en todas tiene un crecimiento mínimo del 7%. Ante esta realidad que parece ya, pues que es desde el punto de vista de su servidor irreversible de la victoria de Claudia Sheinbaum, la pregunta ahora es, ¿qué sigue para la oposición? La oposición, a través de sus distintos ideólogos, se comienza a mostrar de diferentes facetas. Por un lado, vemos aquellos que se mantienen serenos, asegurando que hay que esperar los resultados del próximo 2 de junio. Lamentablemente son los menos. La gran mayoría sigue en pie de guerra, pero en pie de guerra desde una óptica negacionista, desde una óptica en donde no van a aceptar ningún resultado que no los favorezca. Así de sencillo. Incluso Jorge Castañeda, de plano, de manera cínica, desaforada, abiertamente dice, si la elección no es por 2 dígitos, no hay que reconocerla. La derecha no tiene por qué reconocerla y tiene que impugnarla. Y él dice, lo mismo hizo López Obrador. A ver, no es cierto, señor Jorge Castañeda, no sea usted mentiroso. Andrés Manuel López Obrador impugnó una elección que se definió por el 0,56% de los votos, 0,56%, que además fue un fraude descarado y en el que usted participó. Entonces me llama mucho la atención que quiera hacer esa comparación. ¿Por qué me llama la atención? Porque Castañeda es un tipo lo suficientemente cínico para no perder jamás el control de las mentiras que está lanzando o de las sugerencias sumamente cuestionables y antiéticas que por lo regular propone en ese tipo de discusiones. El hecho de que caiga en un absurdo de este tamaño nos muestra precisamente su desesperación por tratar de argumentar algo que está más que cantado, que la derecha, si no es aplastada, si no es apaleada, va a impugnar la elección, ¿no? Incluso hay un detalle que se le escapa al señor Jorge Castañeda. La, la oposición puede impugnar la elección de 9 puntos, no hay problema, pero por ley solamente se puede impugnar una elección que tiene una diferencia menor a 5 puntos. Entonces ni siquiera leyó la ley el maestro Castañeda, que tanto presume, no una, sino en varias ocasiones, de ser una voz sumamente informada sobre este tema. Otro más que apareció ya en la hora de opinar, dando una muestra palpable, ¿no? De lo que viene, es precisamente nuestro querido Héctor Aguilar Camín, quien encolerizado, no sé si ustedes vieron el programa, encolerizado realmente, ya culpó a todo el mundo, ¿no? Ya culpó a la ciudadanía, ya culpó a los programas sociales, ya culpó a los medios de comunicación, ya culpó, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de plano, ¿no? De plano, dice, vamos a impugnar la elección porque hubo compra de votos, es lo que dice Héctor Aguilar Camín. Es decir, ya no se trata de la mañanera, ya no se trata del piso parejo, aquí ya se trata de que hubo compra de votos, es lo que dice Aguilar Camín, es a través de los programas sociales. Nuevamente nos damos cuenta, otro personaje, creador de esta alianza del PAN, PRI, PRD, de la mano de Claudio X González, uno de los dos grandes ideólogos, el otro Enrique Krause, totalmente fuera de sus casillas, totalmente frustrado, totalmente derrotado, con el ego mancillado al darse cuenta que no tiene credibilidad alguna, que es un personaje irrelevante para la vida nacional, que la mayoría, la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas no les importa lo que diga, que puede él gritar lo que quiera y sin embargo son gritos en ese cada día más y más pequeño desierto a donde acuden mentes como la de él, que no son capaces precisamente de entender lo que sucede alrededor
y que disfrazan su lucha por los privilegios con una narrativa democrática. No fue el único, por supuesto, Margarita Zavala, ¿no? También pidió anular la elección. ¿Por qué? Porque dice que se están comprando votos. La oposición no tiene el mínimo, pero el mínimo atisbo de autocrítica. La oposición no acepta que tienen una muy mala estrategia, una muy mala candidata, pero sobre todo un pasado que los lleva precisamente al fondo. El PAN, el PRI, el PRD son partidos que a partir de la elección del 2006 han ido perdiendo constantemente votos. La gente que en algún momento votó por Calderón, que en algún momento votó incluso por el propio Enrique Peña Nieto, lo dejó de hacer en la siguiente elección para esos mismos partidos. El maestro César Pineda, en un excelente hilo, nos muestra, por ejemplo, cómo la gente que votó por Calderón en 2006 ya no votó por Josefina Vázquez Mota, sino que se inclinó por Enrique Peña Nieto. Y cómo votantes de Enrique Peña Nieto dejaron de hacerlo a favor de Ricardo Anaya y se inclinaron hacia Andrés Manuel López Obrador. Pero sobre todo hay un dato contundente por parte del maestro Pineda, que es que el 70% o un poco más del 70% de los ciudadanos tiene una muy mala imagen de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, los últimos tres gobernantes del PAN y del PRI, y que esto en la actualidad le acarrea, por supuesto, un desprestigio enorme a cualquier alianza que traiga consigo esas siglas. En lugar de tener un poco de autocrítica, en lugar de revisarse hacia adentro, en lugar de analizar por qué, por qué la gente dejó de votar por ellos. Los resultados que ha tenido Morena en todo este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde gobierna más de 20 estados, 23 para ser exactos, hubieran prendido los focos de alerta de cualquier estratega político serio, de cualquiera, así de sencillo. Pero para ellos no. Para ellos todo se basó en la manipulación de la mañanera, en la manipulación de Andrés Manuel, en el tema, por supuesto, los programas sociales, que claro que todo esto influye, pero no de una forma decisiva como lo quieren pintar. Lo que influye de una manera determinante es lo que hemos dicho en otras ocasiones: la representatividad, la credibilidad y los resultados que puedas arrojar. Y hoy por hoy, la oposición no tiene ninguna, pero ninguna de estas tres. Por eso es que su votación cada día es menor. Por eso es que vamos a ver a un PRD completamente ya, ¿no? En terapia intensiva, a un PRI internado también en una situación de gravedad y a un PAN que sí, se va a mantener como tal, pero que nuevamente va a asumirse en ese laberinto y más que laberinto, en ese torbellino, ¿no? De emociones que lo llevan a dejar su futuro en manos de lo peor que tiene a su interior. Yo no sé si los famosos quintos puedan sobrevivir a esta derrota que tendrá Xochitl Gálvez a nivel federal. Mucho, pero mucho dependerá, por supuesto, de lo que pase en la Ciudad de México. Y ahí las encuestas no dan una ventaja tan grande como la que plantea Sheinbaum, hay que decirlo, las mismas encuestas que le hemos estado compartiendo a usted desde hace varios días. En ese caso, por ejemplo, el Financiero, que me llamó la atención, el Financiero ya le da 9 puntos de ventaja a Brugada, anteriormente le había dado 5. Es cierto que la metodología se modificó y demás, pero a final de cuentas te habla también de una ventaja. Por otro lado, hay encuestadoras que le dan 5 puntos ya a esta Brugada sobre Taboada, y eso es precisamente lo que va a intentar explotar la oposición. El mensaje de Castañeda, como nos dice la maestra Violeta Vázquez Rojas, está mucho más enfocado a la Ciudad de México, a no reconocer por nada del mundo el resultado de la Ciudad de México, a tratar de chantajear a las autoridades, a tratar de llevar al extremo precisamente ese resultado. Ya escuchamos a Taboada ayer, asegura que estaban comprando votos, que estaban intimidando a las personas, es decir, construyendo la narrativa ante un escenario en el cual ya no le alcanza a Taboada. Taboada ya llegó a su tope. Él sabe que cuando mucho, va a tener una diferencia de 5 puntos, es decir, va a ser derrotado por 5% con Clara Brugada. Pero eso le va a dar la carta precisamente para hacer lo que estos personajes impresentables, ¿no?
pues están recomendando ya de manera completamente, pues desesperada, ¿no? Totalmente. Ahora, hay un dato muy interesante porque ya también comenzaron a desmentirse entre ellos. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, usted recuerda que desde hace mucho tiempo, junto con Max Cortázar, junto con Claudio X González, incluso el propio Alejandro Moreno, pidieron a la gente que saliera a votar, porque ellos, yo no sé de dónde, sacaron esta idea de que entre más gente votara, más les beneficiaba. Eso desde un principio se los dijimos, no tiene ni pies ni cabeza. Incluso hablando con expertos y expertas nos decían, no hay nada que te garantice que una mayor votación va a ser en tu propio beneficio. Ellos se basaban en lo que había sucedido, por ejemplo, en otros países, pero no tenían en cuenta un detalle, la popularidad del primer mandatario, de Andrés Manuel López Obrador, que es superior a la popularidad de los países que ellos ponían como ejemplos. En esos países, el primer mandatario o primera mandataria no tenía la popularidad de López Obrador ni tenía el respaldo ciudadano de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por supuesto que allá la votación, una mayor votación se inclinó hacia la oposición porque era una mayoría que estaba enojada o cuestionando a un mandatario en turno. En este caso es completamente distinto. En México, lo decíamos el otro día, para mí no hay una polarización como tal, hay una politización y hay una mayoría. Y esa mayoría es precisamente la que está marcando el derrotero y tiene que salir a votar el próximo 2 de junio para confirmar las victorias que se tengan que confirmar. Entonces, eso me parece que es lo que la oposición ha dejado de lado y por eso les puedo garantizar que el día de la oposición comenzará, pues sí, con muchas luces, pues sí, con muchas sonrisas, pues sí, con mucho ánimo, sí, con declaraciones triunfalistas, sí, con fotografías cuando voten haciendo el pulgar arriba. Por supuesto, la B de la victoria no va a faltar. Por supuesto, muchos posteos en X asegurando que ya ganaron. Por supuesto, muchos posteos dando información falsa de robo de urnas, de violencia, de agresión y todo eso para tratar de generar un caos en el día de las elecciones, que es el último punto que les falta según el manual golpista. Y por supuesto que conforme vaya pasando la jornada y se vaya imponiendo la sensatez ciudadana y la mayoría democrática, nos vamos a topar a las 6 de la tarde con que algunos de ellos, yo espero que no todos los que están participando, hablo de la presidencia y de las gubernaturas y jefatura de gobierno, pues la mayoría se levantará la mano y dirá que ellos y ellas ganaron. Habrá otros que, por supuesto, desde un principio sepan que el resultado no les favorece y optarán por la dignidad y se harán a un lado. Pero por ahí de las 8 de la noche tendremos ya los resultados finales, sobre todo porque a nivel presidencial la diferencia le va a permitir al INE dar a conocer esos resultados. En el caso de la Ciudad de México, veremos qué es lo que sucede, pero también se espera que por ahí se den a conocer los números, no a pesar de que la ventaja, insisto, va a ser de 5% a favor de Clara Brugada. ¿Qué va a seguir después? Una oposición que tendrá de dos caminos. Aceptar la derrota, comportarse por primera vez desde que inició esta campaña con dignidad, con un poco de respeto a sí misma y a sus votantes. Xochitl Gálvez diciendo los números no me favorecen y dar paso a una reinvención de la oposición. El segundo escenario que tristemente creo que va a ser el que va a ocurrir es una oposición denunciando que le robaron la elección, denunciando que hubo fraude, denunciando al presidente de la República, judicializando el proceso hasta sus últimas consecuencias y tratando, por supuesto, de llevar un proceso que lastime a la democracia, porque al final ellos no son demócratas, ellos son elitistas, ellos son oligarcas, ellos son enemigos precisamente de la democracia. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, compártanlo, déjenos sus comentarios, échenle el super chat, échenle super gracias, suscríbanse y denle a la campanita. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo el favor de su atención, únanse al canal y nos vemos al ratito, nos vemos por la noche. Y gracias de verdad por todos sus abrazos, por todos sus mensajes. Son ustedes de verdad una comunidad maravillosa. Un fuerte abrazo.